Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Friendly Neighborhood Spider-Man de la línea SH Figures, que sería parte de la película Spider-Man No Way Home. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal, tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos dice que pertenece a Bandai Namco. También podemos apreciar que en la ventana tiene grabado SH Figures. Un poco más abajo tendríamos una ilustración de la versión de Spider-Man que le corresponde. También nos dice que sería parte de Marvel Studios y de la película Spider-Man No Way Home. También podemos apreciar que nuestro personaje sería Friendly Neighborhood Spider-Man, sería un Tamashii Web Exclusive, tenemos la licencia de Marvel. También nos dice que pertenece a Tamashii Nations y Bandai, y tendríamos el holograma de Tamashii Nations Quality. Por un lateral podemos apreciar una ilustración de nuestra figura, luce bastante bien. En la parte superior dice SH Figures, un poco más abajo dice Friendly Neighborhood Spider-Man. En la parte trasera podemos ver diferentes poses de nuestro personaje a cuerpo completo. Podemos ver en la parte superior que dice SH Figures, Friendly Neighborhood Spider-Man. Un poco más abajo tenemos un sticker con precauciones de seguridad, recomendaciones para mayores de 15 años, y nos dice que sería parte de Bandai Namco. También podemos ver información adicional un poco más abajo. Por el último costado nos encontraríamos únicamente con SH Figures, Friendly Neighborhood Spider-Man y una ilustración de nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos con la clásica papelería de Tamashii, donde podemos apreciar cómo realizar el intercambio de rostros, también el intercambio de manos, y poderle colocar sus telarañas a nuestro personaje, así como cómo sujetar la capucha que viene completamente arrugada. Detrás de esto tendríamos, como siempre, un plástico transparente, el cual ya sabemos tiene una tapa para proteger tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. Todo viene perfectamente bien sujeto. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, nos encontraremos primero los intercambios de manos. El primero de ellos sería unas manos con los dedos extendidos, luce bastante bien. Tenemos un tono rojo con unas líneas en gris metálico para resaltar en nuestro traje, luce bastante bien. Podemos ver el moldeado y el esculpido. También tendríamos un par de manos con el índice apuntando, tiene un muy buen detalle. También nos encontraremos un tono rojo y el detallado de las líneas en un tono gris metálico, tiene un excelente moldeado. Después tendríamos un par de manos en posición de lanzamiento de telaraña. Tenemos un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido y la combinación entre rojo y gris metálico. Después tendríamos un par de manos en posición de sujetar la telaraña para que este se pueda balancear. Aquí podemos apreciar, tiene una apertura en la parte superior e inferior para poder colocar las telarañas. También nos encontraríamos con un intercambio de manos que tendría los dedos medio abiertos para poder colocar la capucha y simular que ya se la retiró. Aquí podemos apreciar el moldeado de los dedos, tiene un muy buen moldeado, tendría un muy buen esculpido, y la aplicación de pintura también vendría en una combinación entre rojo y gris metálico, se ve bastante llamativa. Después nos encontraríamos con las telarañas, que en este caso vendrían en un tono transparente, se ve bastante bien, tiene un detalle translúcido y podemos ver un gran moldeado, aunque hay que tener cuidado ya que estas telarañas no son tan flexibles, podría llegarse a romper si intentamos doblarlas. Después nos encontraríamos con dos un poco más pequeñas que irían directamente en la muñeca para poder simular el lanzamiento, se ve bastante llamativo. Podemos ver al final que tiene un moldeado un tanto diferente. Tendríamos también un par mucho más cortas para poder simular justo cuando va saliendo de la parte de su muñeca. Aquí tenemos el detalle, se pierde un poco debido al color, pero aquí está presente. También irían colocadas directamente en las muñecas. Después nos encontraríamos con los intercambios de rostro. En este caso, el primero de ellos tendría un cuello que estaría un tanto descubierto para poder simular que se retiró la capucha. Luce bastante bien. Aquí podemos apreciar la expresión, sería un tanto seria, luce muy bien, aunque podemos ver que sí tiene un poco de detallado en cuanto a defectos de control de calidad. Tenemos un poco de exceso de plástico a los costados. Aún así se ve bastante atractivo nuestro personaje. También nos encontraríamos un rostro el cual tiene una sonrisa y se podría colocar directamente en el cuello del rostro anterior. Aquí podemos ver algunas líneas de expresión. Tenemos un muy buen detalle, tenemos un muy buen moldeado.
Finalmente nos encontraríamos con esta máscara, la cual vendría un tanto arrugada para poderla colocar directamente en la mano y sujetarla bastante atractiva. Luce muy bien, tiene un muy buen detalle. Podemos ver que tiene algunos pliegues y tendría la combinación entre rojo gris metálico, también la apertura de los ojos en un acabado un tanto metálico y el contorno en negro. Luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno, chicos, en cuanto a nuestra figura de Friendly Neighborhood Spider-Man, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Esto en gran medida se lo debemos a que cuenta con una silueta bastante estilizada. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Spider-Man, podemos ver todo el nivel de detalle del rostro de nuestro personaje, el cual estaría cubierto por la máscara. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen moldeado, tendría un muy buen esculpido. En cuanto a la combinación de colores, vendría entre rojo y gris metálico para las líneas del mismo traje y tendríamos la apertura de los ojos con un contorno en negro brillante. Luce bastante bien. Podemos apreciar que tendría un muy buen moldeado, tendría un muy buen esculpido. Tendríamos algunos detalles, tenemos en el caso de las líneas del traje algo de relieve y podemos apreciar un poco de textura para el mismo traje. En el caso de la paleta de colores de nuestro personaje, tendríamos una combinación entre rojo y gris metálico, que también estaría acompañado de un poco de azul. Luce bastante bien, muy clásico a lo visto en la película. Podemos apreciar que tendría un muy buen moldeado, tendría un muy buen esculpido. En este caso la musculatura no sería tan prominente, pero aún así tendría un poco de detalle. Podemos ver que tiene textura a lo largo del traje, luce bastante bien. Tendríamos algunas líneas justo por la parte frontal donde corren todo lo que serían las redes de la telaraña, se ve bastante llamativo y tendremos el símbolo de la araña bastante estilizado. Podemos apreciar también la continuación de estas líneas justo en el calzado, luce muy atractivo a la vista. En la parte trasera tendríamos una continuación en el diseño y podemos apreciar el símbolo de la araña en un tono rojo, se ve bastante llamativo. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede ir hacia arriba y hacia abajo bastante bien. También puede girar 360 grados si así lo necesitamos. Vemos que el giro es muy limpio. En el caso de estas figuras también tendríamos una articulación en el cuello para extender la posabilidad. Podemos apreciar que los brazos girarían 360 grados sin ningún inconveniente. El movimiento es bastante limpio, podemos apreciarlo. Contaríamos con una articulación de mariposa para extender la posabilidad en nuestra figura y podemos apreciar que contaría con un movimiento de cruz bastante amplio, tiene una excelente apertura. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro que nos permitiría rotar 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, podría moverse hacia los laterales y de igual manera hacia arriba y hacia abajo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Podemos apreciar que tiene un corte justo donde termina el hombro, giraría 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, podría ir hacia arriba, hacia abajo y también moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. En el caso del cuerpo de nuestro personaje podemos apreciar que tiene un corte en la parte central que nos permitiría rotar 360 grados de esta manera. Puede moverse hacia los laterales, inclinarse ligeramente hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. En la cintura tenemos un movimiento rotatorio únicamente, no giraría 360 grados, pero tendría un movimiento bastante natural. Podría inclinarse hacia el frente muy bien y hacia la parte trasera un poco más. Como siempre, en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento, aquí podemos apreciarlo. En el caso de la apertura del compás podemos ver que esta sería prácticamente perfecta, tiene un excelente rango. Para el rango de patada este llegaría hasta la media fácilmente y hacia la parte trasera tendría un movimiento igual de extenso. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendría un movimiento bastante extenso. En los muslos tendríamos un corte que nos permitiría girar 360 grados, esto en el caso de ambas
las piernas. Podemos ver el movimiento. Para las rodillas contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, y del lado contrario sería exactamente lo mismo, tiene una muy buena flexión con doble punto de articulación. Como siempre podemos apreciar, no tendría corte en la parte de las pantorrillas, sería completamente estático. Los pies podrían ir hacia abajo, también hacia arriba, moverse ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados de esta forma. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, puede ir hacia abajo, también hacia arriba, moverse ligeramente hacia los laterales, girar 360 grados, y también podríamos articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Spider-Man. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejar a nuestra figura por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Para colocar su telaraña, amigos, es bastante sencillo. En este caso vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión una de sus manos de esta manera, y vamos a colocar el shot de telaraña en la articulación de esta forma. Aquí podemos apreciarlo. Lo sostenemos un poco y colocamos la mano de la telaraña de esta manera. Aquí podemos apreciarlo. Únicamente presionaríamos y quedaría perfectamente sujeto entre la articulación y también la mano de esta manera. Lo colocamos en posición únicamente y vemos que es bastante natural. Si quisiéramos colocarle, por ejemplo, otro intercambio de manos, retiramos de esta forma, colocamos de esta manera. Aquí podemos apreciar que entra bastante sencillo, y podríamos colocar aquí la telaraña grande de esta forma. Únicamente hay que colocarlo en el orificio de esta manera. Vemos que lo sujetaría de una forma bastante natural. Aquí podemos apreciar que incluso con sus accesorios mantendría muy bien el equilibrio nuestra figura. Esto a pesar de contar con la telaraña grande. Si quisiéramos también podríamos colocarle el detalle de la mano que puede sujetar la capucha. Únicamente hay que colocarlo de esta manera. Aquí podemos apreciarlo. Colocamos el intercambio de mano de esta forma. Presionamos hasta que ingrese en la articulación, y ahora sí podemos colocar la capucha de esta manera. Únicamente hay que presionarla de esta forma en la mano hasta que tenga el agarre necesario. Se mantiene bastante bien. Ahora podemos retirar de esta forma el intercambio del rostro. Colocaríamos esta de esta manera y ya podemos apreciar que nuestra figura luce bastante bien con su rostro descubierto. Tiene un excelente nivel de detalle. Aquí podemos apreciar que incluso con este intercambio de rostro no perdería para nada la estabilidad. Si quisiéramos también podríamos realizar el intercambio de rostro que ya nos incluye este cuello por este otro de esta manera. Aquí podemos apreciarlo. Vemos que este tiene un rostro un poco más sonriente. Aquí podemos apreciar que luce bastante bien nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Friendly Neighborhood Spider-Man. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Friendly Neighborhood Spider-Man de la línea SH Figures de Tamashinations y Bandai, que estaría inspirado en Spider-Man No Way Home. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos apreciar su paleta de colores, donde principalmente tendríamos un tono azul y rojo. En este caso tendríamos un detallado en gris metálico para todas las redes que recorren el cuerpo y también el símbolo de la parte frontal, mientras que la parte trasera tendría el acabado en rojo. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura, el cual tendría un diseño bastante estilizado. Tendríamos una ausencia de musculatura prácticamente en todo el cuerpo. Aún así podemos ver algunos detalles perfectamente bien definidos. En cuanto al traje, todo tendría textura. Podemos apreciar que también tendría un poco de relieve en la parte de las redes y también en los símbolos, tanto de la parte trasera como delantera. En el caso del moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje, el que viene cubierto estaría completamente acompañado del diseño de las redes para poder compartir con el resto del traje. Luce bastante bien. Podemos ver también el
detalle de la apertura de los ojos, el cual tendría el contorno en negro brillante, que hace que tenga un excelente nivel de contraste en nuestro personaje, luce bastante atractivo a la vista. En el caso de las articulaciones de nuestra figura, podemos ver que tiene un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, y va a lucir mucho, sobre todo si lo acompañamos de sus compañeros en cuanto a los Spider-Man. Creo que tiene una excelente representación. Pasando a los accesorios de nuestro personaje, podemos apreciar que nos incluiría bastantes intercambios de manos, también tendríamos 2 intercambios de rostro descubierto e incluso un intercambio de cuello. Podemos apreciar que también tendríamos una capucha completamente plegada para poder colocar en una de las manos, y tendríamos diferentes tipos de redes, aunque en este caso estas redes no son tan flexibles, así que hay que tener cuidado a la hora de manipularlas. A esta figura de Spider-Man le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado, tiene un excelente rango de movimiento. Sin embargo, tal vez me hubiera gustado que nos incluyeran rostros un poco más detallados, ya que estos se ven un tanto genéricos. Aún así no son malos rostros, pero creo que pudieron ser mejores por el precio de la figura. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Friendly Neighborhood Spider-Man, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. También quiero agradecer a mi amigo Israel Mundo, que nos facilitó esta figura para la revisión. Hasta la próxima chicos, bye.